Sebastián, porque contrasto la presentación tuya con la del profesor Villar y creo que tú recalcas mucho la legitimidad de origen de una cosa para que sea en cierta medida garantía del pacto social o del acuerdo. Entonces yo te pregunto, si acaso la legitimidad de práctica o la legitimidad que se va dando en el camino, como lo puso el profesor Villar, también puede ser garantía de la creación de un pacto social progresivo que se va consensuando en el camino y que no necesariamente tenga que ser siempre el origen, el método, la forma la que da la garantía del pacto social. Yo estoy completamente de acuerdo con las dos afirmaciones que hiciste. El problema no es el origen, el problema es la práctica y mi punto, y creo que además creo que la historia es muy concluyente al respecto y creo que me gustaría dar un ejemplo, creo que es más interesante incluso que el más reciente, aunque sea más importante, que de la Constitución del 25 que el de la Constitución del 80. En términos de técnica jurídica, está prácticamente demostrado, porque nada está completamente demostrado en el mundo del derecho, que el principio de subsidiariedad no está textualmente consagrado en la Constitución de 1980. De hecho, si uno va a las actas constitucionales, Jaime Guzmán en un momento quiere consagrarlo explícitamente y el resto de la Comisión no está de acuerdo. Porque todavía había resabios corporativistas de tipo más bien nacional desarrollista en el seno de dicha comisión. Y ahí hay bastantes artículos que hacen exégesis del texto de la Constitución en donde dicen esto no es suficiente para decir que el principio de subsidiariedad está consagrado en la Constitución. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y esto es muy weberiano, los funcionarios del Estado, el Tribunal Constitucional, los partidos políticos operan como si el principio de subsidiariedad esté efectivamente consagrado porque es un consenso político en Chile. Y eso eleva, de alguna manera, a rango constitucional por el tipo de pacto que hay en nuestra práctica política en Chile, el principio de subsidiariedad. Entonces, hoy día afirmar que el principio de subsidiariedad no tiene garantía constitucional, no está elevado a rango constitucional, es una técnica jurídica que yo creo que no tiene valor político alguno. Y por tanto creo que ese es un ejemplo claro de cómo la práctica efectivamente sí tiene un efecto constituyente. Yo lo que quería resaltar es el tipo de problemas a los cuales se ha enfrentado las diferentes sociedades para dar y que ha dado lugar a las constituciones y a la práctica constitucional. Entonces, mi punto es, no es relevante ensayar si efectivamente, por ejemplo, en la Europa de posguerra, cómo se dieron en la práctica, cómo se escribieron las diferentes constituciones de Europa. Lo que estoy intentando decir es que el tipo de problemas que se vieron enfrentadas esas naciones, y Estados Unidos también, requirió, para ser solucionado, diálogo social, pacto social. Creo que eso en Chile no se ha producido nunca. Creo que cuando estuvo más cerca de producirse fue en el proceso que se da bajo la Constitución del 25, pero yo estoy de acuerdo con lo que plantea el profesor Villar, tal vez por razones distintas, pero en lo que va del año 32 fundamentalmente hacia adelante con el segundo gobierno de Alessandri y después con los gobiernos radicales, efectivamente ahí empieza a producirse algo que es similar a un pacto social, en el sentido de que fundamentalmente ahí las organizaciones de trabajadores, que antes se llamaba CNT, si no me acuerdo, CGT, y después pasa a ser la CUT, la recién fundada CPC, que junta a la SOFOFA, la Sociedad Nacional de Minería, la Agricultura, etc. Las sociedades de profesionales comienzan a ser integradas en la decisión de políticas públicas en el seno del Estado. Y eso empieza a asimilarse a un pacto social que es posteriormente conocido como el Estado de Compromiso. Lo que yo intentaba hacer con esta genealogía, no es hacer grandes juicios históricos, porque yo ni siquiera soy historiador, lo que intento decir es que muchas veces lo que aparece como discusión constitucional en el debate público no es realmente un problema constitucional, o no es el principal problema constitucional. Yo creo que si hoy día la reforma educacional es una reforma tecnocrática en el seno del Mineduc,
con los 200 asesores que tiene contratado el Ministerio de Educación, o una reforma en la cual se convoca a rectores, a la CONFECH, al colegio de profesores, etc., a formar un pacto social en torno a un modelo educacional que tendrá elementos del actual y elementos nuevos. Yo creo que no es imposible pasar a un sistema educacional completamente nuevo, eso es un constructivismo creo que imposible, pero esos dos modelos, esas dos posibilidades, tienen más de constituyente, en términos de lo que hablábamos antes, de práctica política concreta, que el debate constitucional que hoy día se da en torno a si el problema es el procedimiento o el problema es si son cabildos ciudadanos o son comisión bicameral, que es la otra gran puesta. También para Sebastián, que me dio un poco dando vuelta la idea del pacto social, en el caso de Alemania, y que podría replicarse ahora con la supuesta reforma educacional, lo que recién decía. Entonces, no se me gustaría plantear si no se resultaría en cierto modo peligroso un pacto social, porque ya quedó demostrado en Alemania que Weimar el consenso al final no condujo a algo productivo. Y de hecho, el agotamiento y el decaimiento del pacto social y del estado de bienestar llevó a una crisis del mismo modelo. Entonces, ese camino no será tanto peligroso. Primero, yo no soy historiador, pero yo no le echaría la culpa de la crisis de Alemania a la constitución de Weimar. El Carl Schmitt, que es un famoso constitucionalista alemán nazi, militante del Partido Nacional Socialista, cuando analiza la constitución de Weimar, su constitución es muy interesante para estudiarla, y él dice, en la constitución de Weimar hay varias cosas que no resuelve, porque el momento político era muy complejo en Alemania de ese momento. Pero hay ciertas cosas que no podía dejar de resolver. Ese es el punto clave, porque si no la resuelve, no hay unidad política del pueblo alemán, que era una cuestión muy relevante para ese momento. O sea, ¿qué cosas requieren ser resueltas para que exista algo así como Alemania? Porque si no, estamos en una sociedad absolutamente dividida que no es capaz de formar consenso en torno a cuestiones fundamentales. Él cree que la discusión fundamental que se llevaba en ese momento era Estado liberal, democrático, burgués, así lo dice él, o Estado de soviet comunista. Él dice, esa es la gran dicotomía del pueblo alemán a comienzos del siglo XX. Él dice, la constitución de Weimar podrá ser todo lo socialista que ustedes quieran en muchas cosas, pero se definió por un sistema liberal, parlamentario, burgués, democrático. Y eso es indiscutible en la constitución de Weimar. Eso es lo que plantea él respecto a esa discusión. Y aquí también recojo lo que nos proponía el profesor Millar. Yo también estoy de acuerdo en que una cosa que no se podía dejar sin zanjar a comienzos del siglo XX en Chile, ya entrado en el siglo XX en Chile, era parlamentarismo o presidencialismo. Esa era una cuestión que efectivamente cruzaba el debate político. Creo que había otro binomio que no se podía dejar sin zanjar, que es el de, podríamos llamarle democracia liberal, por un lado, o corporativismo. Había un momento, una presión muy grande, en ese momento ya existía la SOFOFA, ya existían las primeras organizaciones de trabajadores que ven a la elite política muy ensimismada, muy envuelta a sí misma, y ahí yo recojo la analogía que el profesor Millar yo creo que intentó construir también con el momento actual que vivimos. Hay una demanda porque hay una política muy ensimismada que no escucha a la sociedad y por tanto tiene que recoger institucionalmente los intereses sociales representados en ese momento por organizaciones como la SOFOFA, como las organizaciones de trabajadores. La Constitución del 25 zanja ambos problemas. Yo creo que eso es lo que se recoge posteriormente en la práctica política, a favor del presidencialismo por un lado y la democracia liberal por el otro. A pesar de que el corporativismo se empieza de alguna manera a meter, yo creo que eso es lo que termina colapsando. Democracia liberal y corporativismo. Ahora, tampoco olvidemos que ese fue un momento que posteriormente, una vez que se consolida un pacto social, fue un momento de bastante estabilidad institucional. Nos guste o no, el periodo que va de 1932 a 1973 goza de relativa estabilidad institucional para lo que vivía Chile. Entonces,
Lo que yo creo que enfrentamos también hoy día es nuevamente una emergente organización en la sociedad civil que tiene determinadas expectativas en torno a determinadas áreas de su vida, por ejemplo, la educación. Yo creo que el sistema laboral, por ejemplo, es bastante más injusto que el problema educacional. Ahora, lo que importa no es lo que yo crea, lo que importa es lo que la ciudadanía está concibiendo como justo o injusto del orden social en el que habita, ¿ya? Y no escuchar ese problema, y escuchar aquí implica dialogar, y dialogar implica llegar a un acuerdo. Eso en política, alguien tan tan inofensivo como Habermas lo deja muy claro. No escuchar aquello también tiene un riesgo. Eso. Tengo una pregunta para el profesor Rivers. Creo interpretarlo con la siguiente afirmación, que en el periodo entre el 25 al 73 lo que hay es un aumento o una expansión del Estado y un retroceso del mercado, y desde la Revolución del 80 hay un retroceso del Estado y una expansión del mercado. Y digo que creo interpretarlo porque usted dijo que en la economía social de mercado o medianamente en la economía actual el Estado tiene un papel o un rol muy reducido, es decir, cobrar impuestos y redistribuir ingresos. Ahora bien, me queda la duda, ¿no es también un accionar del Estado y por tanto un rol relevante del mismo el hecho de solucionar problemáticas sociales mediante la creación de nuevos mercados? ¿No es ese el punto nodal del sistema actual y por tanto su anclaje fundamental está en el Estado, de hecho, y no en el mercado? En el fondo, no es posible decir que, de hecho, entre el 80 y el 2015, lo que hay una expansión del Estado. El tema es que no una expansión del Estado entendida en los términos del siglo XX, sino que hay una expansión del Estado en términos de legislaciones dirigidas a generar políticas públicas o mercados como políticas públicas. Sí, yo por lo menos nunca quise decir de que el rol del Estado se reducía a redistribuir. O sea, eso fue al presentar el modelo, lo que dije es que, claro, si hay un conjunto completo de mercados, te fijas, tenemos una asignación eficiente de recursos y lo único que resta hacer es redistribuir. Pero sin embargo después dije, bueno, hay fallas de mercado, ¿verdad? Y ahí entra el Estado a jugar un rol activo. Y de hecho, yo creo que la gran diferencia no es el tamaño del Estado o el ámbito de acción del Estado, sino el objetivo de la acción del Estado. ¿Verdad? De hecho, el gasto fiscal, por ejemplo, como porcentaje del PIB, es mucho más bajo, fue mucho más bajo antes del 73 que después del 73. El gasto después aumenta, ¿verdad? Después del 73 como porcentaje del PIB. Entonces, la diferencia está precisamente, creo yo, en lo que tú señalas, que la acción del Estado actual es perfeccionar los mercados, ¿verdad? Ir completando los mercados y resolviendo los problemas sociales. En cambio, antes el Estado lo que le interesaba era él mismo realizar una serie de acciones. Y precisamente esta idea de que el Estado perfeccione los mercados es absolutamente coherente con un rol positivo de la subsidiariedad, ¿verdad? En la misma línea. Entonces, no es que el Estado sea poco. Yo partí diciendo que el Estado juega un rol muy importante actualmente. Y yo creo que en general la gente confunde esas dos cosas. Entonces, lo que yo trato de hacer acá es precisamente aclarar eso, de que el Estado juega un rol clave en el actual ordenamiento, que es corregir la falla de mercado, bueno, y tratar de obtener un óptimo social en términos de gasto redistributivo. Quizás si me das un segundo más. Por ejemplo, lo que sí me preocupa, por ejemplo, en el caso de la educación, es que se interprete la acción del Estado como necesariamente realizar directamente la función productiva del servicio, en este caso de la educación. El modelo lo que diría que el Estado haga lo que
en lo que es eficiente, que es regular el sistema, que es financiar el sistema para las personas que no pueden obtener la educación que corresponde, en fin. Pero ese es el rol del Estado, no manejar los colegios. Sin embargo, yo tengo la impresión de que hoy día hay una gran confusión en ese sentido. Bajo ese periodo en el cual se intenta demostrar que la acción del Estado es negativa en términos económicos, vemos también una mayor responsabilidad del Estado en la economía de los países, más allá que estaría de otra manera. Lo mismo me pasa, por ejemplo, cuando veo este como punto de inflexión, cuando se habla de la organización del mercado, que muchos otros países, por todas las diferencias que tuvieron, también empezaron a organizar su economía. Entonces, me da la impresión de que lo que se presenta ahí es un argumento un tanto reduccionista que no va a desfondar finalmente cuál es la acción del Estado en la economía. Entonces, me gustaría si puede problematizar un poco, porque esta como relación un tanto reduccionista en cuanto a mayor Estado, menor Estado y más mercado implica mayor crecimiento económico, que supuestamente distribuye de mejor manera los recursos, me parece un poco limitado. A ver, en primer lugar, oye, esto no dice, yo no digo en ningún momento ahí de que hay más o menos Estado ni nada, ¿no? Yo hablo de un modelo liberal, hablo de un modelo sustitutivo de importaciones y hablo de un modelo que yo llamo social de mercado, porque es muy parecido en realidad al modelo alemán de posguerra. Entonces, y jamás he dicho que el Estado hoy día es menos importante que antes, ni nada de eso. Ahora, es cierto lo que tú dices, que las otras economías también evolucionaron y son distintas, pero cuando tú tienes algo tan poderoso, que si tú comparas a Chile con Europa, con Asia, con Estados Unidos, con América Latina, qué sé yo, ¿verdad? Algo te señala. Te señala que ese modelo que tenemos actualmente está dando satisfacción, digamos, a las necesidades de progreso material de las personas, en un clima de libertad. En un clima de libertad, que las personas en otros ámbitos pueden realizarse plenamente. Ahora que el sistema siga siendo muy imperfecto, sigue siendo muy perfecto. Pero no hay nada acá que vaya en contra o a favor del Estado. No hay una ideología anti-Estado. Lo que hay es una ideología pro-mercado, pero que tiene una base técnica, que es lo que yo traté de explicar. Y de hecho es una base matemática, o sea, ya más técnica no puede ser. Más técnica no puede ser, ¿verdad? Pero que tiene un corolario. Bueno, que el Estado intervenga en aquellas cosas en que contribuya a la eficiencia del funcionamiento de la verdad. Muchas gracias.
a todos por venir y a los expositores también por venir a exponer aquí a nosotros. Fue bastante fructífera esta mesa, así que muchas gracias. Vamos a ver cómo encima la cabeza.